Buen día. A continuación se realizará una entrevista con el médico deportólogo Cristian Lassen de Argentina. Él es especialista en medicina interna, especialista en medicina deportiva. Actualmente docente universitario en la Facultad de Medicina y tiene 14 años de experiencia que nos favorecerán en nuestra investigación. Espero les guste. Desde el deporte estamos en cuarto semestre y estamos haciendo un proyecto donde nos enfocamos en los metabólicos de las niñas, de adolescentes gimnastas, de niñas y adolescentes gimnastas. Por lo tanto, pues vamos a realizar algunas preguntas para que tú nos puedas compartir tu opinión y como desde tu punto de vista como experto y doctor, em, sí, pues para que nos las respondas. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta es, desde tus años de experiencia trabajados en la medicina deportiva, ¿podrías contarnos de qué manera un deportólogo puede favorecer a una gimnasta con respecto a los sistemas metabólicos? Bueno, la respuesta es muy simple. Primero, nosotros los que hacemos deportología evaluamos al paciente deportista de una manera integradora, bastante integral. Entonces, tenemos por un lado la evaluación que se llama semiológica, tratar de detectar algún signo, síntoma de algún potencial problema. Y por otro lado, aplicamos mucho en lo que tiene que ver con la optimización del deporte, o sea, los sistemas metabólicos, lo que puede llegar a ser los análisis bioquímicos. Entonces, valorar desde el punto de vista de un examen de sangre a nivel de metabolismo hepático, renal, del consumo máximo de oxígeno, cómo está ese deportista y ver si podemos hacer algún tipo de intervención para mejorarlo o para mantener, obviamente, su funcionamiento de élite, ¿no? Siempre apuntando a que el deporte genera ciertas compensaciones, ciertos cambios a nivel del metabolismo. Entonces tenemos que mantener el control frecuente de ese deportista. Sí, claro, y todo apuntándole a que haya un mejor rendimiento pues deportivo, Sí, ¿cierto? sí. El primero que haya salud. Lo primero es tratar de mantener un Sí. deportista saludable. Pero hay que tener en cuenta, y yo veo mucho, más que nada, fútbol. Yo trabajo en el fútbol. Entonces, hay que tener en cuenta que el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, las gimnastas son deportes de alta competición y de alto rendimiento, no son tan saludables. Y te lo dice una persona que vive de esto, ¿no? Yo vivo de la deportología. Muchas veces los corredores, obviamente los runners, los que hacen montañismo, los que hacen actividades de alta intensidad o gimnastas de alto rendimiento, suelen tener ciertas alteraciones a nivel metabólica, lo cual podemos llegar a afirmar de que el deporte de alto rendimiento no es saludable. Entonces, fíjate qué importante es tratar de detectar un problema y si hubiera ese problema, tratar de ir modificándolo para que no perjudique la salud del paciente, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, sí, señor, sí se Bien. entiende. Listo. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, que es, ¿cuál es el impacto que genera la carencia de los macro y micronutrientes en la dieta de los deportistas? Pues también enfocándonos en lo que tú acabas de decir, que a veces este tipo de deportes no son demasiado, que a veces apuntan como a ser más, sí, como que a veces hay como déficit de energía y cosas así, y más en las gimnastas donde se puede Totalmente. apreciar que la estética a veces predomina por la salud de ellas. Sí, de hecho, antes se hablaba de lo que se denomina triada de la atleta femenina. Hoy ya no se habla de esto, es otro concepto. De triada hacía referencia a un síndrome patológico, principalmente en las gimnastas, que estaba dado principalmente por trastornos energéticos. Entonces, ese trastorno energético, muchas veces la gimnasta, como decís vos, es muy de estética el deporte, el tema de la vestimenta, hasta incluso, lamentablemente, el peso, porque eso los entrenadores a veces le exigen un montón
Y muchas veces las chicas o los chicos que hacen gimnasia dejan de lado la alimentación o lo hacen de una manera no saludable o no correcta. Y esto de lo que decís vos, la carencia de macro y micronutrientes en un deportista de alto rendimiento, por supuesto que te va a generar trastornos a nivel de energía. Y si vos tenés trastornos energéticos, vas a tener posibilidades de hacer síndromes de sobreentrenamiento, de hacer trastornos a nivel óseo, como puede ser la osteopenia, la osteoporosis, podés hacer anemias, es múltiple la cantidad de patologías posibles. Entonces, ¿cuál es el impacto de la carencia? Básicamente alteraciones en la salud. Sí, sí. Nosotros leímos acerca de eso y dicen exactamente lo que tú acabas de decir. Es así, lamentablemente es así. Bueno, continuando con la tercera pregunta, eh, y pues es que está muy relacionada con la anterior, eh, ya hablando de que pues si no consumen los adecuados nutrientes, ¿qué podría afectar en las unidades neuromusculares? Porque supongo que pues comienza a haber como un déficit eh, de calorías, entonces comienza a perder primero peso, después tejido adiposo y pues lo preocupante sería que perdiera músculo, ¿cierto? Sí, pero en realidad ahí lo que ustedes mencionan como neuromuscular, hay que tener en cuenta que siempre muy relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Hay muchos micronutrientes más que nada, que hoy por hoy hay dietas, han visto en todo el mundo, ¿no? Que ya no es tanto como antes, que eran dietas específicamente de consumo de proteína a través de la carne. Hay muchos vegetarianismo, hay muchos veganos y veganas, y lo cual, si no tienen una buena suplementación de aquello que no están consumiendo, ya sea porque tienen la convicción de empezar a comer vegetales y no comen carne, que está perfecto que lo hagan, pero tiene que tener un control nutricional, porque de repente si vos no tenés el acceso a la vitamina B12 cuando hay una carencia, a nivel neuromuscular vas a tener debilidad muscular, pérdida de la fuerza, trastornos neurológicos. Entonces, cuando no se hace esto del consumo de los nutrientes específicos, obviamente vamos a terminar con trastornos en la parte principalmente neuromuscular, como ustedes mencionan. Así que si vos querés tener una dieta específica o particular de, qué sé yo, no, ovo lácteo vegetariana o querés ser únicamente vegetariana, hay que asesorarse en qué te tenés que suplementar. Si te falta vitamina B12, si te falta vitamina D, si te falta ácido fólico, evidentemente vas a tener trastornos en tu desarrollo deportivo. Ah, listo. Sí. Claro, y últimamente se escucha mucho más eso del vegetarianismo y veganismo Pero y está bien, ¿eh? muchas veces no se, no, lo que tú dices, no se suplementan y más un deportista que gasta más, eh, que debe tener ese tipo de suplementos para rendir más en el deporte, supongo yo. Y claro, igual mirá, el hombre más fuerte del mundo hoy por hoy, que es de esto de los powerlifters, es vegano. O sea, vos perfectamente podés tener una dieta vegana y no perder calidad en cuanto a tu entrenamiento y tu optimización deportiva. Pero tenés obviamente que tener un seguimiento y un control de lo que te falta, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a la Y otra. saberlo hacer. Bueno, continuando, la, de manera fisiológica y por falta de consumo de los alimentos, ¿cómo podría afectar los procesos biológicos a nivel ya metabólico? Pues ya hablamos como neuromuscular, de salud, pero Sí. ya biológico, del metabolismo como tal, que haría ese déficit de nutrientes y de macro Y y bueno, micronutrientes. es muy general la pregunta, pero si nos vamos particularmente, por ejemplo, al músculo, a la creatina dentro del sistema energético, la fosfocreatina, que nos va a permitir hacer ese ejercicio o esa actividad de manera, por decirte, de potencia, de gran velocidad. Entonces, vos tenés imagínate un corredor que está corriendo sus 200 metros llanos. Está corriendo sus 200 metros llanos y de repente está consumiendo glucógeno en ese momento. El Mm. glucógeno que lo comiste o lo generaste en tu desayuno comiendo tus tostadas con miel. Al llegar a la meta, ustedes han visto que el corredor tiende a hacer un movimiento con la cabeza para tratar de pasar la línea más rápido. Ahí cambia el sistema energético
pasa de, por ejemplo, consumo de glucógeno al consumo de la fosfocreatina, que es el famoso PC. Si vos no tenés bien suplementado el músculo y no tenés bien lo que es la reserva de fosfocreatina, ya sea desde la alimentación, por ejemplo, con las carnes, o desde la suplementación con creatina, han visto que viene en polvo habitualmente, por supuesto que los procesos van a estar alterados. Ese deportista no va a ser el mejor o el más rápido, sino que el que haga bien el proceso de nutrición, de alimentación, va a sacarle ventaja, obviamente, porque el músculo se nutre del glucógeno en ese caso o de la fosfocreatina. Ah, listo. Sí, y pues ya como enfocándonos en la gimnasia, lo que tú dices, esos movimientos así Bueno, de de potencia llevarlo a la son los que más gimnasia, consumen imagínate un salto. fosfocreatina. Imagínate un salto cuando tiras la pelota o la cinta, son movimientos de potencia prácticamente continua. Entonces, todo el tiempo van alternando el sistema 1 y sistema 2 energético, lo cual, si no tenés bien la alimentación, por supuesto que no vas a rendir. Vas a ser una deportista más, por así decirlo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente. Bueno, ¿cómo se podrían llevar a cabo los protocolos del máximo esfuerzo o de un test de velocidad y potencia en un gimnasta? Pues porque sabemos que la mayoría de los gimnastas no tienen el peso, teniendo en cuenta que no tienen el peso adecuado o un estado de nutrición, eh, y no permite realizar una prueba de ergospirometría, VO2 o de lactato, bueno, o algún tipo de estas pruebas. ¿Sí se hace entender la pregunta? Sí, en realidad, a ver, los protocolos máximo de esfuerzo los tenés que aplicar igual, en el sentido de que vos por un lado tenés la parte, por decirte, de rendimiento deportivo con el consumo máximo de oxígeno, de lactato, pero por otro lado tenés la salud. Entonces, yo la mayoría de las veces que hago ergoespirometría, en realidad no hago lo que es la ergoespiro, sino la ergometría sola. Yo lo que trato de detectar es algún trastorno cardiovascular. Para eso justamente nos va a servir, en principio, hacer una ergometría, ver si hay algún tipo de arritmia o algún trastorno de salud. Por eso, volvamos a la primera pregunta. Primero hay que ver que esté en óptimas condiciones de practicar el deporte. Después, a lo que es ya en detalle, como decís vos, los protocolos que se usan en ergospirometría son siempre los mismos, que son los que hicieron, o el protocolo de Bruce o Astran o los que estén, pero el peso no tiene que ser un impedimento. Básicamente hay que tratar de llegar al máximo esfuerzo y ahí tomar los datos justamente de los METs, que es la unidad, ¿no es cierto?, básica que necesitamos para obtener el detalle. Y por otro lado, lactato, si no lo podemos hacer de manera indirecta o directa, haciendo los análisis sanguíneos correspondientes. Ah, listo. Sí, eso sí, no, no lo teníamos en cuenta. No Se sabía toma, que. se toma del lóbulo de la oreja para obtener el lactato. Ah, listo. Listo. Entonces vamos a continuar. Mi compañera va a seguir con las otras preguntas. Vamos que estoy medio retrasado. Estamos justo con el Ay, tiempo. entonces, sí, ya nos apuramos. Ya faltan Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera puede afectar la ingesta pre y post en los procesos de producción de energía o cómo lo puede alterar negativamente o asimismo positivamente? Bueno, lo que venimos mencionando desde el primer momento. Ingesta pre y post es fundamental, hay que ver en qué momento, por ejemplo, vos no podés comer media hora antes de un entrenamiento. ¿Entendés? Llega un proceso en el cual tiene que haber una asimilación, una digestión y una metabolización del alimento para que después se pueda ver reflejado en cuanto al entrenamiento o a la actividad. Entonces, ¿de qué manera puede afectarse si vos tomas la proteína, por decirte, antes de un entrenamiento? No va a llegar a asimilarse de la manera que nosotros quisiéramos, al igual que la creatina, al igual que el óxido nítrico, por ejemplo. Entonces, depende del tiempo en que vos lo tomes, va a asimilarse de una manera correcta o justamente negativamente. Muchas veces los nutricionistas dan indicaciones de qué tomar, qué hacer, pero no tienen ni idea de cómo es el hábito del deportista. Entonces, vos podés estar tomando muchísima proteína en un momento inadecuado y nunca te va a hacer efecto, o no va a hacer el efecto que uno busca, ¿no? Vamos con la otra.
Bueno, ¿de qué manera se puede lograr que una gimnasta restituya sus reservas de fosfágeno y que al mismo tiempo este proceso de restitución del fosfágeno sea más rápido? Bueno, lo mismo que venimos hablando, es importantísimo el descanso. Está todo muy relacionado. Es muy importante el descanso, Sí. justamente porque la reserva de fosfágeno, vos imagínate que es un tanque. El tanque se va gastando. Por ejemplo, ustedes hacen o trabajan con gimnastas. Las gimnastas hacen 25 saltos consecutivos, la reserva o el tanque va disminuyendo. Hiciste, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 10 saltos, 20, 25 saltos y ya no da más. No puedes seguir saltando porque llega un momento en que hay un cansancio extremo porque la reserva se agotó. Cuando vos descansas, pasa un tiempo, ese tanque vuelve a aumentar y vos podés hacer de nuevo los 25 saltos. Entonces, ¿de qué manera hay que tratar de lograr que esto se restituya de manera adecuada? Es descansando en tiempo y forma y alimentándose y suplementando lo que evidentemente estás gastando. Entonces, básicamente, en descansos entre rutinas. Con la siguiente Descanso entre pregunta es, rutina y por la noche, lo que corresponde, sí. Bien. sí, para usted, ¿cuáles son las biomoléculas más fundamentales para los resíntesis de sustratos desgastados durante un entrenamiento? Pues enfocándonos como en los carbohidratos o sea, yo creo que todas, pero ¿cuáles para usted sería como el orden de Sí, importancia? en principio, el carbohidrato depende de qué sistema energético utilice, volvemos a lo mismo. Hay pacientes y deportistas que, por ejemplo, los maratonistas, la mayoría de los maratonistas Ujú. tienen una gran utilización de los ácidos grasos. Por lo tanto, depende del deporte que vos te orientes. En el caso de la gimnasia, volvemos a lo que ustedes hacen, los carbohidratos sin duda van a ser, a mi criterio, lo más importante en cuanto a la resíntesis de sustratos gastados, porque es lo que más vas a gastar, principalmente el glucógeno. Ahí listo. Ya vamos a finalizar, entonces, hablando ya de la recuperación, en un gimnasta más que todo, ¿usted recomendaría una recuperación activa o pasiva? Y cómo esto ayudaría también a la recuperación de los sistemas pues, metabólicos. Bueno, siempre las recuperaciones se hablan de recuperaciones activas. No es el descanso, no es que, por ejemplo, entre serie y serie o entre entrenamiento y entrenamiento, vos te vas a costar dormir. No es lo que uno necesita, el reposo pasivo, sino que es una actividad, por ejemplo, aeróbica de baja intensidad eh, dentro de lo que es el entrenamiento, ¿no? En la casa es otra cosa, pero para la recuperación siempre hay que tratar de apuntar a lo activo. Y cuanto a la parte cardiovascular y sistema nervioso, también, saliendo un poco el tema, es importante que se sepa que el deportista, además de salud física, tiene salud mental. Por lo tanto, es fundamental, y más en la disciplina que ustedes están tratando y trabajando, que tiene que tener recreación, tiene que salir un poco del ambiente de la gimnasia a veces, porque el porcentaje es muy alto los que tienen estos síndromes de sobreentrenamiento y la triada de la atleta femenina que les dije en alguna pregunta. Por lo tanto, siempre tratar de apoyarse en un psicólogo del deporte, apoyarse en cierta medida en un coach, pero más que nada el psicólogo del deportivo, como para oxigenar en cierta medida el cerebro también y las emociones. Claro. Muy en cuenta. Listo. Muchas Bien, gracias. Muchas bueno, gracias. Nos chicas, sirvió listo. un montón. Espero que ¿para qué es esto? ¿Para qué la Universidad Manuel Beltrán? ¿Pero qué es para ya recibirse o qué? Lo que pasa es que estamos investigando de toda la parte del sistema energético en las gimnastas y como pues muchas cosas por ejemplo, eso que no se tienen en cuenta de la nutrición, de cuáles predominan, por ejemplo, ya entendimos que predominan en los fosfágenos porque Sí, pues los movimientos son de potencia y pues sí, sí. básicamente es como un proyecto de investigación que estamos de a Bueno, poquitos ahí bueno, muy y bien. Entonces, necesitamos la chicas, opinión de unos. espero que les haya servido. Jimena y Juliana, cualquier cosa a disposición, ¿eh? Listo, muchas Listo, muchas gracias. ¿De gracias. qué Muchas parte de gracias. Colombia son? De Bogotá. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, perfecto. Muchas Bueno, nos gracias. vemos. Éxitos, ¿eh? Que Listo. estén bien. Después me cuentan. Gracias. Chao, Dale, chao. gracias. Chao, chao.